Queridos amigos y seguidores del canal, hoy vamos a compartir con ustedes una historia muy triste que ocurrió en un pueblo pequeño. Esta es la investigación del caso del padre Eduardo y su monaguillo Luis Ángel. Una historia de amor secreto, celos y un crimen que nadie esperaba. El pueblo y sus personajes. En el pueblo de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, existía una iglesia muy antigua llamada San Juan Bautista. Esta iglesia era el lugar más importante del pueblo. Todos los domingos las familias completas iban a misa y participaban en las actividades de la iglesia. El padre Eduardo Morales tenía 48 años. Llevaba más de 10 años como sacerdote en este pueblo. Todos lo querían y respetaban. Era un hombre que siempre ayudaba a los necesitados, visitaba a los enfermos y organizaba eventos para la comunidad. Luis Ángel Hernández era un joven de 17 años que servía como monaguillo en la iglesia. Desde los 12 años ayudaba en las misas. Era un estudiante ejemplar y soñaba con ser ingeniero. Todos en el pueblo decían que era un joven muy especial, siempre con una sonrisa y dispuesto a ayudar. Comienza la relación secreta. Todo comenzó 8 meses antes de la tragedia. El padre Eduardo notó que Luis Ángel estaba pasando por una crisis personal. El joven luchaba con su sexualidad en un pueblo muy conservador. Un día, después de la misa, el sacerdote invitó al joven a platicar en privado en la rectoría. Estas pláticas se volvieron cada vez más frecuentes. Al principio hablaban de religión y de la vida. Pero poco a poco, la relación se fue haciendo más personal y más íntima. Comenzaron a compartir secretos que no podían contar a nadie más. El padre Eduardo, a pesar de su cargo religioso, también tenía sus propias luchas internas sobre su sexualidad. Encontró en Luis Ángel a alguien que podía entenderlo. Lo que empezó como una amistad se convirtió en una relación amorosa secreta. La doble vida. Para mantener su relación en secreto, desarrollaron un sistema complejo. Usaban aplicaciones de mensajería segura para comunicarse. Se enviaban mensajes codificados que solo ellos entendían. Incluso crearon cuentas falsas en redes sociales para poder hablar sin que nadie los descubriera. Cada 2 semanas, el padre Eduardo inventaba excusas para salir del pueblo. Decía que tenía que asistir a reuniones religiosas en otras ciudades. En realidad, se iba con Luis Ángel a hoteles en pueblos vecinos donde nadie los conocía. El sacerdote le daba dinero a Luis Ángel para comprar su silencio. Le compraba regalos costosos y le pagaba sus gastos escolares. Era una relación complicada, llena de mentiras y miedo a ser descubiertos. Aparece una competidora. Todo cambió cuando Luis Ángel conoció a Valeria en la escuela. Ella era una compañera de clase, una joven normal de su misma edad. Comenzaron a salir en secreto porque Luis Ángel sabía que el padre Eduardo se enojaría. Luis Ángel se enamoró verdaderamente de Valeria. Con ella podía tener la relación normal que siempre había querido. Podían salir en público, ir al cine, comer en restaurantes. Todas las cosas que no podía hacer con el sacerdote. El joven decidió que era hora de terminar su relación con el padre Eduardo. Quería vivir una vida honesta, sin esconderse. Planeó decírselo al sacerdote después de la misa del 15 de septiembre. El día de la tragedia. Era el día de las fiestas patrias. La iglesia estaba llena de gente. Luis Ángel ayudó en la misa como siempre lo hacía. Se veía feliz porque esa tarde iba a presentar a Valeria formalmente con su familia. Después de que todos los feligreses se fueron, el padre Eduardo le pidió a Luis Ángel que se quedara a ayudarlo a limpiar la sacristía. Era su oportunidad para hablar en privado. Lo que sucedió en esa habitación solo lo sabemos por la confesión del sacerdote y por la evidencia que encontró la policía. Luis Ángel le dijo al padre Eduardo que quería terminar su relación. Le confesó que amaba a Valeria y que quería construir una vida normal con ella. Quería ir a la universidad, casarse y tener hijos. El padre Eduardo no tomó bien la noticia. Se sintió traicionado y abandonado. Los celos lo consumieron. Argumentó que su relación era especial, que lo que tenían era único. Pero Luis Ángel se mantuvo firme en su decisión. La discusión se volvió cada vez más intensa. El padre Eduardo, en un momento de rabia incontrolable, agarró a Luis Ángel por el cuello y lo golpeó contra la pared. Sin darse cuenta de su propia fuerza, apretó demasiado fuerte durante demasiado tiempo. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, Luis Ángel ya no se movía. Ya no respiraba. El encubrimiento. El padre Eduardo entró en pánico. Sabía que si alguien descubría lo que había hecho, perdería todo. Su reputación, su carrera, su libertad.
Decidió ocultar el cuerpo. Esperó hasta que anocheció. Llevó el cuerpo de Luis Ángel a su auto y lo condujo hasta un pozo abandonado en las afueras del pueblo. Allí escondió el cuerpo y regresó a la iglesia como si nada hubiera pasado. Cuando la familia de Luis Ángel reportó su desaparición, el padre Eduardo se mostró muy preocupado. Incluso organizó grupos de búsqueda. Ofreció misas especiales por el regreso del joven. Consoló a los padres diciéndoles que confiaran en Dios. Durante 5 días, todo el pueblo buscó a Luis Ángel. El padre Eduardo participaba activamente en las búsquedas, orando en público por el bienestar del joven. Nadie sospechaba que él sabía exactamente dónde estaba el cuerpo. La investigación. La policía comenzó a investigar la desaparición. Hablaron con todos los que habían visto a Luis Ángel por última vez. El padre Eduardo les dijo que el joven se había ido de la iglesia contento después de la misa. Pero había testigos que decían haber visto al sacerdote y al monaguillo discutiendo acaloradamente. La novia de Luis Ángel, Valeria, le contó a la policía sobre la relación secreta que el joven tenía con alguien mayor, aunque no sabía que era el sacerdote. La policía obtuvo una orden para revisar los teléfonos de ambos. Encontraron los mensajes secretos entre el padre Eduardo y Luis Ángel. Los mensajes mostraban una relación romántica y también los celos crecientes del sacerdote. Cuando confrontaron al padre Eduardo con esta evidencia, primero lo negó todo. Dijo que los mensajes eran inventados. Pero la evidencia era demasiado contundente. La confesión. Después de horas de interrogatorio, el padre Eduardo no pudo mantener la mentira. Se derrumbó y confesó todo. Contó cómo había comenzado la relación, cómo se había ido desarrollando, cómo los celos lo habían consumido cuando supo de Valeria. Y finalmente, confesó el crimen. Dijo que no había planeado matar a Luis Ángel, que fue un accidente en un momento de rabia, que lo amaba verdaderamente y que ahora tenía que vivir con el remordimiento por el resto de su vida. Llevó a la policía al lugar donde había escondido el cuerpo. Allí encontraron a Luis Ángel exactamente donde el sacerdote había dicho que estaría. El juicio. El caso conmocionó a todo el país. El juicio fue seguido por miles de personas. En la corte, se presentaron todas las evidencias, los mensajes, los testigos, la confesión grabada. El padre Eduardo se declaró culpable. Dijo que aceptaba su castigo, que sabía que había fallado no solo como sacerdote, sino como ser humano. La familia de Luis Ángel estaba destrozada. Su madre dijo en la corte que había confiado en el sacerdote, que le había entregado a su hijo para que lo guiara espiritualmente, nunca imaginando lo que realmente estaba sucediendo. El juez sentenció al padre Eduardo a 70 años de prisión. Dijo que era uno de los casos más tristes que había visto en su carrera. Un hombre que debería haber protegido a un joven, en cambio lo había destruido. Las consecuencias. Este caso dejó una marca profunda en el pueblo. La iglesia tuvo que cerrar temporalmente. Muchas familias perdieron la confianza en la institución religiosa. La familia de Luis Ángel creó una fundación en su nombre para ayudar a jóvenes que están pasando por situaciones similares. Ofrecen apoyo psicológico y legal para quienes necesitan ayuda. La Iglesia Católica implementó nuevos protocolos de supervisión para prevenir que algo así volviera a suceder. Ahora hay más transparencia en las relaciones entre sacerdotes y jóvenes. Mensaje final. Amigos, esta historia nos enseña varias lecciones importantes. Nos muestra cómo los secretos y las mentiras pueden destruir vidas. Nos recuerda que las personas en posiciones de autoridad deben actuar con responsabilidad. Pero también nos habla sobre la importancia de ser honestos con nosotros mismos, de vivir nuestra verdad sin miedo, y de buscar ayuda cuando la necesitamos. Si conoces a alguien que está pasando por una situación difícil, ofrece tu apoyo. A veces, una simple conversación puede hacer una gran diferencia. Si este documental les llegó al corazón, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Cada like y cada comentario nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. ¿Tienen algún caso que les gustaría que investiguemos? Escríbanlo en los comentarios. Juntos podemos crear conciencia y prevenir que tragedias como estas sigan sucediendo. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Cuídense mucho y recuerden, la verdad siempre es mejor que la mentira, aunque al principio parezca más difícil. Hasta la próxima historia.